tardes a todos, a todas, todos. A un tema, hoy vamos a tener un tema de debate que para nosotros era fundamental, un debate muy urgente, que tiene que ver con el conflicto por la tierra. Como nueva mayoría, como Frente Patria Grande, básicamente nosotros levantamos la bandera de tierra, pecho y trabajo, y los últimos conflictos que se han suscitado nos parecía que ameritaban un debate profundo, un debate con información, y que permita, sobre todo que permita, denme 2 segundos, que me dicen que se escucha mal. Sobre todo que permita en momentos en donde no hay información ni escasea, que permitir que personas que están capacitadas y que trabajan en la temática puedan aportar su voz y aportar claridad sobre el tema. Vamos a hablar con Seba Bella. Seba es un compañero referente de Nueva Mayoría, de Frente Patria Grande, sociólogo, docente. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están todos y todas? Gracias por la invitación, Gonza, y a los compañeros y compañeras. Y bueno, a Fer, a todos los compañeros que están en el panel. ¿Se escucha bien? Por las dudas, pregunto. Se te escucha bien por ahí con un poco de delay, pero se te escucha muy bien. Yo te estoy escuchando perfecto. Así que vamos para adelante. Seba, bueno, empezá a abrir el juego a vos y básicamente queríamos conocer cuál era tu visión a raíz de las últimas, como decíamos un poquito, las últimas tensiones que tienen que ver con una deuda histórica por la vivienda, que es un derecho constitucional, y también por en momentos de crisis como la concentración de la riqueza, la concentración de la tierra hace que justamente haya sectores populares que lo que quieren tienen derecho al trabajo, el derecho a la producción, el derecho a llenar la olla en la casa, y que comienza una tensión a partir de las últimas semanas. Bueno, primero de nuevo agradecer por el panel y las compañeras y compañeros que vamos a participar. Y obviamente que está bueno que se abra, digamos, a preguntas y demás. Yo voy a hablar más en calidad de militante político, digo, reivindicando también el Día de la Militancia ayer. Creo que es importante que, más que hablar desde un título, sino más bien de la experiencia concreta. Y bueno, acá está Fer, que además está haciendo una experiencia de gestión que seguramente nos puede enriquecer mucho más. Pero bueno, yo pensaba en 3 cosas, digamos, como para parar, por lo menos abrir un poco. En sintonía con lo que decís vos, creo que hay que contextualizar un poco, ¿no? O sea, en primer lugar, creo que siempre hace falta recordar bien el contexto en el que estamos. Obviamente, digamos, un contexto regional y nacional donde la puja redistributiva sigue estando presente, muy fuerte, y donde venimos de 4 años de un gobierno neoliberal, del macrismo, que todos los indicadores de pobreza, de desocupación, de falta de acceso a la tierra, de falta de derechos, se profundizaron mucho más aún con estos 4 años, tanto a nivel nacional como, bueno, en distintas provincias y ciudades que gobernó el macrismo bajo el parámetro, digamos, de la meritocracia y no del bien común y los derechos humanos básicos. Creo que eso es una disputa que todavía está abierta y que es importante siempre enmarcarla. Entonces, yo creo que es bueno recordarlo y también, al mismo tiempo, obviamente, así como existen los grupos concentrados de poder económico, los grupos mediáticos, judiciales, digamos, ese entramado de poder que se coagula contra los sectores y contra los gobiernos populares en América Latina, eso sigue estando presente como factores de poder, y de alguna manera creo que ayer fue, después de un año, obviamente, en el medio de la cuarentena, de la pandemia, de lo que significa la pandemia a nivel mundial, con lo que significa como las crisis
cómo las crisis económicas, incluso recrudecidas por la pandemia, afectan todavía aún más a los sectores populares. Bueno, cómo tuvimos que reestructurar una deuda que era una deuda que se tomó de manera irresponsable para fugar capitales, que no vimos ni un peso, más de 100.000 millones de dólares que tuvimos, que se tuvo que refinanciar y al menos, bueno, ahora con esto de los pagos extendidos se puede proyectar, digamos, de alguna manera gastos que no estaban contemplados porque los intereses de deuda eran lo que prevalecían en el presupuesto. Entonces, bueno, todo eso hace un contexto bastante complejo y en el cual yo creo que ayer, no casualmente el Día de la Militancia, logramos por lo menos dos leyes que son, creo, que tienen mucho que ver con el tema, porque una tiene que ver con el aporte de las grandes fortunas, digamos que estamos hablando del 0,22% de la población que tiene concentrado miles de millones de pesos, que son estos mismos actores de poder y que al mismo tiempo tienen una representación política muy clara en la oposición que representa Cambiemos, como decían ayer, ¿no? Ellos dicen que lo votó el 40%, pero finalmente responden al interés del 0,22%, lo cual para mí es muy... 0,0, claro. Es 0,022%. 0,022, claro, exacto, perdón. No, y que digo que loco, ¿no? Porque uno hablando de la democracia, que creo que es un tema en disputa, bueno, efectivamente, también las representaciones políticas, digamos, está bueno que estas cosas desenmascaran de alguna manera a qué sectores realmente responde cada espacio político. Eso por un lado. Por otro lado, también la ley de fuego, que me parece muy importante por todo lo que estuvo pasando en nuestro país, en varias provincias, y que justamente también son los mismos que después presionan sobre el valor de la tierra, los que hacen negocio con las tierras, y no tienen problema en eso, en prenderla a fuego y dañar el medio ambiente por 60 años. Entonces está bueno que la ley, entre otras cosas, dice que por 60 años las tierras que fueron prendidas a fuego no pueden ponerse en algún emprendimiento. Ese contexto para mí, además, digo, yo le sumo lo de también, digamos, el último mes, creo que en América Latina hubo dos hechos importantes que juegan en esta disputa, digamos, el neoliberalismo y los movimientos o los sectores nacionales populares. Bueno, lo que pasó en Bolivia, retomar el gobierno con una amplia diferencia, por un lado, que me parece muy importante a nivel regional, y también lo de Chile, que me parece un cambio importante. En segundo lugar, para mí, digamos, esto como contexto, yo creo que es importante siempre visualizarlo. Lo segundo que quiero plantear, que tiene que ver con esto, pero que en realidad va más a algo más estructural y más histórico, que era lo que decías vos, que es la falta de cómo está repartida la tierra en la Argentina, cómo está repartida la tierra, la riqueza y el problema del acceso a la vivienda, que, bueno, vuelvo a decir, digamos, Fer puede contar mucho mejor que yo, pero, por ejemplo, hay datos, ¿no?, tanto a nivel mundial como a nivel en Argentina, donde, por ejemplo, el 1% más rico de la población, el 1% más rico del mundo, tiene tanta riqueza como 3.600 millones de personas. O sea, esa desigualdad estructural, histórica, tiene que ver con el capitalismo salvaje, digamos, con un nivel de concentración y un nivel de explotación muy, muy, muy fuerte, y que de alguna manera, bueno, hay que ponerlo en tela de juicio, es decir que hay una desigualdad estructural es no solamente que no hay que decirlo, sino que hay que proponer propuestas concretas, que era lo último que quería decir. Es decir, me parece que ahí hay un tema a seguir viendo, el tema de cómo se concentra la riqueza y también cómo se concentra la tierra. Por ejemplo, en Argentina el 1% más rico, el 1% concentra el 33% de las tierras del total de las tierras del país. Solamente un 1%. Y un 10% el 77%. Es decir, el 10% más rico concentra el 77% de las tierras que hay en Argentina, que es un país que está entre yo no me acuerdo bien, pero octavo, noveno a nivel mundial de territorio. Es decir, estamos hablando de un nivel de concentración de la tierra abismal, y que eso tiene que ver con causas históricas, con el coloniaje, que tiene que ver con distintos momentos de la historia argentina que no me voy a detener, pero que fueron haciendo que la tierra se concentre cada vez más, al mismo tiempo que fue cambiando, obviamente, el sistema productivo y la manera de producir en el campo, y cómo eso también fue expulsando un montón de población originaria, en primer lugar, que fueron corridas de sus lugares históricos. Bueno, ustedes en la Patagonia obviamente tienen un conflicto ahí
eterno, y también en el resto del país, porque hay muchas comunidades originarias en otros lugares, y al mismo tiempo este proceso que fue expulsando mano de obra campesina, que se quedaba sin poder por la tecnificación, por la sojización, etcétera, los últimos 30, 40 años, donde ese proceso de ida del campo a las ciudades de cada provincia, al conurbano bonaerense, es decir, cómo se fue configurando ahí también el otro problema, que es aparte de la tierra, el problema de la vivienda, es decir, cómo al mismo tiempo la falta de espacio y de tierra afecta también a la posibilidad de acceder a una vivienda. Es algo elemental, ¿no? O sea, algo como que uno piensa que en general está puesto como, bueno, el problema es la propiedad privada, todo el tiempo se habla de la propiedad privada. Efectivamente, la propiedad privada es un problema porque es privada, lo que estamos privados de la propiedad es el 99%, el 98%, el 90%, no sé, hay una gran cantidad de gente que estamos privados de la propiedad de la tierra y de la propiedad de una casa, o alquilamos, o gente que directamente no tiene ni piso ni nada para vivir. Bueno, en ese sentido, además pensar que el problema de la vivienda, que creo que afecta a algo así como 4 millones y medio de personas a nivel nacional, según el RENAVAP, bueno, ahí lo mismo, yo vuelvo a decir, hay compañeras y compañeros que pueden explicar mejor que yo, pero no es solamente un problema de un techo, de una chapa, y demás, hay otros problemas, digamos, las casas, obviamente, la experiencia que tengo es más en el conurbano, de recorrer los barrios, los territorios, y no solamente se ve el problema de que hay casas de chapa y de cartón, sino que las calles son de tierra, que no hay centro de salud, que los colectivos no entran, que no hay agua, que no hay electricidad, es decir, los servicios básicos elementales que están considerados como nada, bueno, si lo podés adquirir está todo bien, y si no, bueno, nada. Ahora, pensemos, para pasar al último tema mío, por lo menos lo último que quería plantear, cómo eso al mismo tiempo es tan injusto que los mismos tipos que tienen, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay cerca de 2.000 countries, digamos, o sea, countries que ocupan una extensión territorial muy grande, y esos countries no pagan ningún impuesto a nada, y muchas veces están colgados de las luces, y esos son muchos de los que viven en esos countries son los dueños de la Argentina. Entonces, ¿cómo puede ser que se persiga a quien quiere, ¿no? Históricamente, no digo este gobierno, sino yo creo que este gobierno está creando dispositivos, a veces son mejores, a veces no, para poder justamente salir de esta situación a largo plazo. Pero históricamente se pone el eje sobre la persona que no tiene una casa y aquel que vive en un country, colgado de la luz, eso está todo bien, digamos. Entonces, hay un problema de clase, digo, muy claro, y creo que es importante remarcar. Y lo último que quiero plantear, con respecto a lo de la tierra y a lo del proyecto Artigas y lo que pasó en Entre Ríos, yo considero que es muy importante, que es un caso testigo, porque además yo tuve la oportunidad de estar ahí con muchos compañeros y compañeras, bancando dolores. No voy a hablar en nombre del proyecto Artigas porque no es lo correcto. Sí creo que está bueno reponer, me parece que el caso es un caso testigo porque Dolores viene de una de las familias terratenientes más importantes de la Argentina, que además está, bueno, invito a todos a la página proyectoartigas.ar, donde está muy bien explicado todo el entramado de negociados ilegales que hizo Luis Echeverre con sus hermanos. Bueno, cerró el diario, frigoríficos, ocupó tierras de escuela, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto Artigas... Perdón, me voy a permitir corregirte. No es que lo cerró al diario, sino que el diario, como tenía deuda, lo que hicieron fue licuar, tenía deuda, pero muchos inmuebles, y lo que hicieron fue, a través de creación de empresas fantasma y préstamos de mutuales muy raros, en donde, por un lado, le prestaban un cheque a una empresa fantasma, esa empresa fantasma compraba un inmueble a precios irrisorios, y después ese mismo cheque volvía para la mutual en forma de devolución de préstamo, digamos. Y en el medio, trabajadores sin indemnización, proveedores sin cobrar. Nos recuerda un poquito también la historia con la tensión que se vivió con Vicentín y con muchos trabajadores y proveedores acostados, y una familia que concentran la riqueza y poder con los bolsillos llenos. Bueno, efectivamente es así. O sea, hay un conjunto de estafas que hizo Echeverre que claramente está fuera de la ley, y por eso yo tengo mucha fe y creo que a la larga la victoria está de este lado, en términos de, si no pasa nada raro,
con la justicia, que suele pasar, digamos, que estos tipos manejan la provincia, manejan la justicia, manejan el poder económico, etcétera. De hecho, su abogado es el abogado del intendente narco que está preso de Paraná, que era de Cambiemos. Entonces, ese es el espacio. Entonces, para ir terminando, digo, me parece que es muy importante esto. Yo le digo, así como se refinanció la deuda externa, bueno, hay que ocuparse de la deuda interna. Y la deuda interna la tenemos, nos tenemos que ocupar todos y todas, sobre todo quienes pensamos que hay que cambiar las cosas de ahora. Entonces, en ese sentido, me parece que el proyecto Artigas enlaza muy bien con esto de, ¿no? de un desarrollo agrario sostenible, de la tierra para quien la trabaja, sin explotación, etcétera. Y me parece que está muy bien enlazado con lo último que quiero decir, que es la idea de planificar, ¿no? O sea, de cómo planificamos, porque uno puede decir, bueno, reconocemos que históricamente la tierra está concentrada en pocas manos, entonces quedamos en la denuncia, ¿no? O en decirlo. Y yo creo que hay que cambiar las cosas y se empiezan a cambiar desde ahora. ¿Y cómo se empiezan a cambiar desde ahora? Bueno, por ejemplo, nosotros desde el Frente Patria Grande presentamos junto con otros, bueno, y otros movimientos, obviamente, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y otros sindicatos y demás, se presentó un plan de desarrollo humano integral, que lo presentó Juan de la Voice, referente del espacio, y que concentra para mí una posibilidad de empezar a responder a cuestiones estructurales que estamos hablando, digamos, de problemas históricos estructurales que no se cambian de un día para el otro, pero empezar a denunciar el problema de la tierra, la concentración, el problema de la falta de trabajo, de tierra, techo, trabajo, bueno, y empezar al mismo tiempo a paliarlo ahora con un plan concreto, con la articulación entre sindicatos, movimientos sociales y el Estado como articulador, y que eso potencie digamos, la perspectiva de consecución de derechos, que es lo que estamos hablando, en definitiva, de mayor justicia social, de poder volver a priorizar la planificación como una idea central, de que sin planificación hay caos, porque el neoliberalismo, la mano invisible, etcétera, lo único que lleva es a mayor concentración. Entonces, en eso, reivindicar el rol del Estado y de la articulación del Estado como para poder garantizar mayor justicia social. Así que de mi parte eso, después, obviamente, si hace falta, vuelvo a hablar. Pero gracias por el tiempo. No, Seba, después de recordar a todos, todas bueno, pueden ir a así, después va a un espacio de debates a raíz de la participación. Seba, y bueno, quédate por ahí porque vamos, ya vamos a ir. Bien. A ver. Julián, no te puedo... Hola, hola, Gonzalo. ¿Ahí nos escuchamos? Hola, compa, ¿cómo estás? Bien, Sí, ¿vos? sí, creo que se me cortaba recién, ¿no? ¿Se entrecortaba? Se entrecortaba un Muy poquito bien. la charla, sí. Pero a Seba lo escuchamos muy bien. Sí, me parece que es la computadora, que finalmente decidimos que iba a salir con la mía y es muy vieja, muy mala, así que cuando estoy solo no se escucha. Sí decía agradecerle a Seba que después quienes vayan participando, que escriban y que hagan preguntas porque la intención es que después entre ustedes se arme una especie de debate y por ahí con la participación del compañero y compañera que están viendo desde el Face, que podamos entre todos pensar algo distinto. Juli, nosotros decíamos, lo marcaba bien Seba, y nosotros vamos a hablar mucho de Río Negro. En Río Negro sabemos que la propiedad privada no está en peligro, vemos por todos lados terreno vacío y que en realidad no es que todo el tiempo hay personas que están que no lo pueden tener.
No, al contrario. En realidad el problema es que hay muchas personas que no pueden acceder a la tierra porque hay vastas regiones en la Patagonia despobladas y muchas veces sin producción y que en realidad no hay un plan desde el gobierno, sobre todo el gobierno provincial, después vamos a hablar un poquito, para solucionar el déficit habitacional. También va a estar Fer, que bueno, nos va a contar un poco de lo que él está haciendo la SISU y que nos parece fundamental en el ámbito de, y el contexto sobre todo de lo que tiene que ver con el RENAVAP, la urbanización de los 4.400 barrios populares que hay en Argentina. Contanos un poquito vos cómo ves la situación en Río Negro y sobre todo, bueno, vos sos politólogo, no te voy a presentar con todos los títulos que teníamos porque era demasiado, pero sobre todo sos un militante y sos un militante que está en el barrio, social, político y que nos parece fundamental escuchar. Sos becario de CONICET también. Bueno, gracias Gonza, ahí sí te escuchamos bien. También como decía al principio, agradezco no solamente el espacio de la actividad, que un poco soy también parte de la organización, aunque no lo hice mucho, sino que también agradecer a todos los compañeros y las compañeras que están hoy en el panel, tanto a Sebastián que recién habló, como a Ana, como obviamente a Fer. Nosotros, sí, en verdad la cuestión habitacional está muy en boga desde hace mucho tiempo, pero principalmente este año ha tomado un nivel importante en la agenda pública. Si la cuarentena o la pandemia tuvo la cuestión sanitaria en el centro, creo que después estuvo la cuestión económica que estamos viviendo, ¿no? Esto de vivir una crisis dentro de una crisis que ya estábamos inmersos después del gobierno de Macri. Y creo que tercero, hoy en día se encuentra la situación habitacional, principalmente a raíz de la oleada de ocupaciones de tierras que hubo en toda la Argentina, con gran magnitud en la provincia de Buenos Aires, en los grandes centros urbanos, pero que nuestra provincia es históricamente protagonista o está dentro de las provincias que más se llevan a cabo estos fenómenos sociales, ¿no? Nosotros obviamente que estamos muy preocupados por esa situación, principalmente porque es una situación de mucha precariedad para los vecinos y las vecinas que se encuentran viviendo en los barrios populares. Después, en segunda instancia, porque tiene que ver con una cuestión de necesidad básica, sobre un derecho básico, que es el derecho a habitar dignamente, que históricamente se encuentra vulnerado de parte del Estado argentino. Creo que es una deuda importante de la democracia argentina poder llevar una solución a largo plazo, a mediano y a largo plazo con las cuestiones de hábitat, y creo que también eso pasa claramente en nuestra provincia, ¿no? Y obviamente que nos preocupa también muchísimo el intento sistemático de abonar a los discursos más bien punitivistas, que muchas veces terminan siendo discriminadores sobre estas situaciones. Nos parece muy pobre, la verdad, muy pobre para el debate político provincial que de principio o el primer argumento que haya con respecto a las ocupaciones de tierra tenga que ver con subir o bajar la pena a las personas que necesitan ocupar, vendría a ser. Se reduce el debate político de fondo a simplemente una cuestión del poder judicial, de la sentencia de un juez, de un desalojo, etc. Y obviamente que eso reduce y hace muy político, muy escaso y muy mediocre, diría yo, y diría el conjunto de los compañeros, de una situación tan trascendental. Obviamente acá en la provincia de Río Negro, este año, si bien es un problema obviamente histórico, este año se han multiplicado los casos
en plena pandemia. Imagínate que vivir en pandemia, sería vivir o transitar la pandemia, no va de la mano de vivir hacinado, o no va de la mano, menos que menos, de no tener acceso a algunos servicios básicos como puede ser el agua, siendo que dentro del discurso sanitario primero tiene que verse con algo tan básico como lavarse las manos, ¿no? Acá creemos que, o vemos de manera muy preocupante, el discurso punitivista que principalmente el gobierno provincial vendría a ser, al menos con sus dos referentes principales, la gobernadora Gabriela Carreras y Malberto Beretilnec como senador, ¿no? Alimentando este discurso punitivista que muchas veces intenta tener o entrar en contacto con algún discurso nacional o de referentes nacionales, principalmente de Juntos por el Cambio, que van en este sentido, ¿no? Bueno, esta situación obviamente que nos tiene preocupados, es algo que no vemos solamente ahora, sino que lo estamos viendo en los últimos meses. Si no recordamos mal, en septiembre hubo un fallo de un juez federal por una de las tomas de Bolsón, que justamente no dio lugar al desalojo en ese momento, y para nada tenía que ver con una sentencia que avalaba o incentivaba las ocupaciones de tierra, sino que todo lo contrario, inclusive ponía la no posibilidad de entrar y salir del predio, no había la posibilidad de que gente nueva ingrese al predio, y la gente que tampoco podían ingresar materiales de construcción, y la gente que estaba dentro y salía del predio no podía volver a sus casas con su familia. Entonces no tenía que ver con un juez o con un fallo que incentivaba la ocupación de tierras, sino que todo lo contrario. Tenía que ver con que un juez tomó la decisión de no dar al desalojo en el momento que fue en septiembre. Este fallo dio la posibilidad de que el gobierno provincial, junto a varios de los intendentes municipales del mismo color político, organicen un discurso político que se va a mantener en el tiempo, que tiene que ver con esto, ¿no? En dos sentidos. Uno, fueron muy duros con respecto al fallo del juez, inclusive siendo muy peyorativo con respecto al trabajo del juez, y obviamente con el conjunto de familias que eran entre 100 y 130 que en ese momento estaban en el campo. Este no es un hecho aislado, sino que a las pocas semanas se da en Cipolletti una situación bastante similar. Ahí fueron los legisladores de Juntos Somos Rioneros que salieron al cruce con un fallo parecido, manteniendo este discurso, y después se ve replicado en diferentes ciudades que, como dije anteriormente, muchas fueron parte de la oleada nueva de ocupaciones de tierra, y hay una judicialización muy importante que va de la mano de este discurso, que viene avanzando sistemáticamente en este último tiempo en las ciudades de Río Negro. Eso nos parece, obviamente, que muy preocupante, y la frutilla del postre, que quizá es la presentación de un proyecto en la Cámara de Senadores por el ex gobernador Alberto Beretilnec, que tiene que ver con modificar el código penal para endurecer las penas y para habilitar a que se lleven a cabo los desalojos de manera más rápida. Esa es la preocupación principal de este proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores. Y obviamente que nosotros no solamente nos oponemos, sino que es la verdad que lamentable que una persona que no es un vecino cualquiera, sino que fue gobernador durante 8 años,
de nuestra provincia, en vez de poner por delante la discusión sobre cómo mejorar la política habitacional para garantizar un derecho que, como decía Seba, es un derecho de la Constitución Nacional, la vivienda digna para todos los rionegrinos y las rionegrinas, justamente pone la mayor dureza de las penas como una de las vías posibles a solucionar esta problemática. Nosotros creemos ahí que lo que evidencia esto tiene que ver primero con una derrota de la política como herramienta fundamental para conducir los conflictos y para poder solucionar los conflictos entre las partes, ¿no? Y luego o deja en evidencia la ineficacia de la política habitacional que tuvo la provincia en estos últimos años, ¿no? Mucho más que últimos. Perdón. Mucho más que últimos, pero que sí, que sin duda, como vos decís, en 9 años de gobierno de un mismo partido signo político, claramente no ha habido políticas públicas tendientes a solucionar esa problemática. Nosotros ahí, Gonza, desde el Frente Patria Grande y también desde diferentes organizaciones de movimientos sociales que también pertenecemos, de organizaciones de la economía popular, tenemos, o creemos al menos, que nosotros tenemos que construir un discurso, o en verdad oponernos al discurso que está tejiendo el oficialismo provincial. Justamente tenemos que ser muy claros en eso y tenemos que también crear un discurso pedagógico, vendría a ser, para poder evidenciar de que es una problemática social que debemos prestar sumamente atención porque involucra a miles de personas en la provincia de Río Negro y millones de personas en la Argentina, pero que esas no son las maneras de resolverlo, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que volver a retomar, vendría a ser, con mayor fuerza, los consensos amplios que hemos podido tejer durante estos últimos años, que dieron en parte una primer política que tuvo que ver con el RENAP, el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que fue uno de los primeros relevamientos en la Argentina, de la historia argentina, que dio la posibilidad de determinar cuántos barrios en estas condiciones nos encontramos en toda la Argentina. Hasta ese momento no existía con exactitud un número. Y también, obviamente, al poco tiempo después, impulsar una ley, que es la ley de integración sociourbana, para poder regularizar dominialmente los barrios populares de la Argentina. Creemos que justamente esos dos son políticas que hemos logrado como organizaciones populares, dialogando con un arco político muy diferente, porque si algo tiene esta problemática, justamente es la necesidad de poder generar consensos amplios para poder avanzar. Se ha podido en ese momento, en un momento en el cual gobernaba Macri, muy cuesta arriba para los sectores populares, y con la victoria del Frente de Todos a nivel nacional se pudo lograr introducir la discusión a nivel ministerial, inclusive teniendo, como decía Seba anteriormente, la posibilidad de grabar algunos o de ser parte de algunos de los impuestos que se están discutiendo en la Argentina, por ejemplo, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que el 15% va hacia la urbanización de los barrios populares. Ese es el camino que nosotros tenemos que defender, y creo que es el camino que tenemos que retomar tanto en la provincia como en la Argentina toda, que verdaderamente está pasando y transitando un momento difícil y que seguramente vamos a tener unos años en ese mismo sentido. Creo que... Quizá abrir un poco ahí a que puedan hablar las compañeras y después seguir con las preguntas.
sí quisiera rescatar, sé que se me escucha mal, pero veremos No, ahora bien, si ahora bien. sí quisiera rescatar un poquito el tema de una problemática que surge a partir de necesidades muy básicas y que tienen los vecinos y vecinas de los mismos barrios, pero además que justamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con el RENOVAP, fue una ley que salió en la etapa del macrismo y que pone sujeta a expropiación todos los barrios, las tierras donde se asientan los barrios populares. Entonces, por ahí, los debates, cuando tiene que ver con política pública, que tiene que, a partir del Estado, políticas públicas que solucionen la vida de la mayoría. Sin duda, tiene que hacerse sin chicanas, con argumentos y con consensos amplios, como decía. Eso es importante remarcarlo porque ahora por ahí, por una cuestión política, se corre con un tema de la propiedad privada, pero tenemos que ser más generosos a la hora de discutir y generar políticas que lleven soluciones a los vecinos. Juli, muchísimas gracias. Sí. Al lugar a Ana. Perdón. No, solamente iba a decir que ahí tenemos un desafío y una tarea por dar, sería la militancia toda y un conjunto de personas, vecinos y vecinas interesados por la temática en diferentes planos. Creo que hay un plano que venimos haciendo que es abonar a los espacios de organización popular, principalmente acá en Río Negro lo hacemos a través de la Mesa de Barrios Populares, tanto local como provincial, pero creo que también tenemos que llevar los debates a todos los lugares donde podemos y dar este debate de manera amplia en todos los lugares donde formamos parte de una u otra manera. Sin duda. Gracias, Juli, quédate por ahí, que ahora un rato más seguimos y le damos lugarcito a Ana. Hola, muchas gracias por esta invitación al Frente y a Nueva Mayoría. La verdad que un honor estar al lado de compañeros con mucha militancia. Yo también voy a hablar como militante social o de derechos humanos que ha llegado a un lugar académico, pero creo que lo más importante, lo más valioso también es mi militancia. Sí, quisiera retomar algunas cuestiones que dijeron los compañeros que me parecen muy valiosas. Ellos de alguna manera hicieron alusión a esta persecución hacia las personas que son pobres, ese punitivismo tan instalado y esa acusación ligera de que ellos son los responsables de situaciones de usurpación. Y lo quiero recordar a partir de señalar que la historia de nuestra provincia marca exactamente, y de toda la Patagonia, marca exactamente que la historia es distinta, que quienes usurparon fueron militares que vinieron a despojar a quienes en ese momento eran los poseedores de sus tierras para luego proletarizarlos. Y esto me parece grave y me parece que a partir de ahí comenzó una serie de negociaciones irregulares de las tierras, tan irregular que el propio Congreso Nacional tuvo que crear una comisión para investigar las negociaciones que se habían dado en la provincia de Río Negro. Damos vuelta a la hoja, pasa un siglo, llegamos al siglo XXI, vamos con rapidez, llegamos al siglo XXI. Que siga habiendo negociado, digámoslo, o sea, no hemos podido... Justamente, sigue habiendo negociados, y esos negociados son sobre tierras y ventas irregulares de tierras a precio irrisorio. Y también se creó una comisión en la legislatura provincial para investigar esa situación.
Pero además en todo ese curso de tiempo se dan situaciones como la del señor Lewis, que ocupa territorio que en realidad no debería ocupar. Más recientemente hemos tomado conocimiento de que ocupó también zona de frontera que no debe ocupar. Tiene una sentencia en contra que una funcionaria, actual funcionaria nacional, Odarda, la promovió y a su vez viene requiriendo que se cumpla el desalojo, pero ese desalojo hacia el señor Lewis nunca se hace efectivo. Y vemos que esa misma actitud, la justicia que se supone que debe dar un igual trato a todas las personas, no lo tiene con las personas que sí tienen una justificación, que sí ocupan en un estado de necesidad. Ocupan porque requieren un lugar donde vivir. Y en ese caso sí las persigue. Aún las persigue cuando no se dan los requisitos exigidos en el tipo penal. Pongo un ejemplo claro. Hace muy poco, y esto lo mencionaba, no sé si Julián o creo que Julián, hace muy poco en Cipolletti se dicta una sentencia que dice en un caso concreto de un asentamiento irregular que no hay usurpación, no habría ningún motivo para producir un desalojo. Sin embargo, el fiscal, valiéndose de justificaciones muy poco legítimas, en realidad procede a hacer un desalojo en un terreno, en un asentamiento donde ya la jueza había dicho que había un abandono de terreno. Por lo tanto, no podíamos hablar de una usurpación. Entonces, estas situaciones de irregularidad en las que cae habitualmente el Poder Judicial, sumado a los discursos punitivistas fomentados desde el gobierno provincial, que Julián lo destacó excelentemente y no voy a agregar un punto porque lo dijo muy bien, se suma además una actitud de violencia institucional que realmente no tiene ninguna justificación, porque los desalojos tampoco se pueden hacer de cualquier modo. Hay una observación general número 7 que dice que un desalojo siempre es una grave violación de derechos humanos, sobre todo cuando se trata de un desalojo forzoso. Y es desalojo forzoso cuando a las personas se las dejan en situación de calle. ¿Cómo el Poder Judicial va a hablar de cumplir con la Constitución y con la ley y deja a una familia o a grupos de familias en la calle? ¿Qué Constitución están cumpliendo? ¿Qué derecho de la niñez? ¿Qué derecho de los exigidos en la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer? ¿Qué derecho de los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cumple? Podríamos decir que ninguno. Y esto es grave. Es grave porque yo escucho hablar de capacitaciones y digo, ¿y quién capacita sobre estos temas? Creo que incluso podríamos ir más allá, podríamos discutir si es legítimo que haya una usurpación para una persona que no tiene dónde estar, para un grupo familiar que no tiene dónde estar. Si cabe el delito de usurpación, si podría llegar a derogarse ese delito de usurpación o no. Podríamos preguntarnos esto. Sin embargo, hoy, por todas las situaciones descritas por los compañeros previamente, podemos decir que la disputa que se da actualmente es en base a una defensa de propiedad, pero entendiendo la propiedad no como lo ordena la Constitución de Río Negro, que dice que no puede haber fines especulativos, que tiene que tener una función social. Ese concepto de propiedad no se cumple, porque si no, no podría defenderse lugares que están siendo abandonados o defenderse simplemente para la especulación inmobiliaria, porque como bien se ha dicho acá,
la propiedad está siendo concebida como la propiedad privada, incluso la vivienda, la tierra, como una mercancía, como un activo financiero, como un refugio de las grandes finanzas internacionales. Yo leía hoy que 3,5 veces son las ganancias que se van teniendo por estas grandes inversiones que hacen las inmobiliarias y las grandes financieras, 3 veces superior al PBI mundial. Esto es escandaloso. Y ahí uno comprende por qué hay movimientos por vivienda en todas partes del mundo. Nosotros no escapamos a esta realidad desde Argentina, pero creo que es muy importante todas estas normas, todas esas normas y esos logros que contó recién el compañero Julián, todos esos proyectos a los que aludió también Sebastián, creo que son pasos decisivos para ir poniendo frenos a determinados manejos que se hacen de la propiedad y una concepción que se instala en la época neoliberal, donde todo esto tiene que quedar en manos del mercado inmobiliario. El Estado no puede intervenir en el mercado inmobiliario. ¿Por qué no? En Barcelona hay, por ejemplo, expropiaciones incluso no solo de lugares, sino de uso, y exigencias de que haya alquileres sociales. Aquí prácticamente esto no existe. Es decir, podría haber una batería de medidas que además, como vos bien dijiste, Gonzalo, al introducir o al concluir las charlas, me pareció muy interesante esto que vos decías, respecto de que la provincia de Río Negro es una provincia donde la densidad poblacional es de 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Miren si hubiera una distribución. Y de toda la provincia, lo único productivo apenas se alcanza el 10%, hablando incluso de la instalación de las grandes ciudades. Entonces, ¿cómo es posible que no haya, siendo un mandato de nuestra Constitución de Río Negro que dice que no puede usarse la tierra con fines especulativos, que no haya políticas públicas para acceder a la tierra, que no haya políticas públicas para acceder a la vivienda? No sé cómo estoy de tiempo. Mira, después igual vamos a seguir con un debate, pero en realidad no quiero dejar pasar algunos conceptos que vertiste para dos cositas. Una, ¿cómo las cosas más concretas? Digo, ¿cómo podemos explicar que si voy a comprar a un kiosco, el kiosquero tiene que tener un postne para que yo gaste 200 pesos, pero si voy a pagar el alquiler, se lo tengo que pagar en efectivo de la inmobiliaria y no tiene que tener postne ni me permite hacer transferencias? Digamos, es un dinero que sale del sistema que no sabemos dónde va, y no nos permiten hacer, al kiosquero, vuelvo a decir, que el Estado provincial le obliga a tener postnet, está bien, pero a las personas donde yo llevo billete de arriba de billete, no le obliga a la inmobiliaria a tener un postnet, a permitir las transferencias, etc. Esa es una casita que me gustaría que comentes. Y lo otro, nosotros, esto debe pasar en absolutamente todos lados. Acá nosotros tenemos en la ciudad un barrio popular que se llama La Grava, donde en 2004 salió la expropiación y más allá de las decisiones políticas, también hay una empresa fantasma que nadie sabe nada, no presentan papeles y está trabado la inscripción domiciliar de las personas y justamente también en eso también los servicios. Sabemos cómo son estas zonas de complejas, las cuestiones de frío, lo que sale de leña, digamos, ¿cómo se puede resolver alguna cosa?
Yo creo que es muy importante, primero, charlas como estas, sobre todo para que tengamos una posición más abierta respecto de todos estos temas y para conocer esto que vos decías, ciertos manejos inmobiliarios que son oscuros. Entre las cosas buenas actuales que yo rescato mucho, hay investigaciones sobre cómo se manejan las offshore. Me hiciste acordar cuando contaste esto de que son empresas fantasmas que no se pueden conocer quiénes son los dueños. Y bueno, así se manejan las empresas offshore. Y estas empresas, estas investigaciones incluso, han sido publicadas recientemente por el canal Encuentro, difundidas al público en general. Esto me parece que es importante que lo manejemos, porque en realidad todo eso nos pone en una situación prácticamente al borde de lo ilícito. Y sin embargo, es como las evasiones fiscales, que de alguna manera tienen que ver probablemente con lo que vos comentaste del Posner y todo esto. Las exigencias de pagar en efectivo y las promociones que uno tiene cuando paga en efectivo. Y tal vez uno tendría que preguntarnos si hay elusión, hay evasión fiscal, por qué pasa esto que pasa, ¿no? A mí me interesa fundamentalmente señalar, como militante que soy, que hay muchos mecanismos y muchas medidas que podemos trabajar, que no es que está todo dicho, y que estas medidas nos podemos encaminar hacia ellas y de alguna manera las leyes que ustedes han luchado para que sean sancionadas fueron un paso en ese sentido. Pero sin embargo me parece que sigue faltando muchísimas otras medidas. Es decir, ¿qué intervención concreta vamos a dar en el ámbito inmobiliario? Y a su vez también, por ejemplo, con el desalojo, yo creo que también tenemos que ser muy claros de que tiene que haber protocolos, que no puede quedar la gente en la calle y que tiene que haber una exigencia concreta. Vemos que los bancos de tierra y otras medidas tomadas han fracasado, si no, no tendríamos los problemas que tenemos. Entonces tenemos que habilitar el espacio para otras medidas y para otras discusiones. Sobre todo cambiar el paradigma, no puede seguir siendo algo manejado por el mercado inmobiliario, no puede ser una mercancía. La tierra y la vivienda son derechos humanos básicos, así protegidos por lo que dice la propia Constitución. Y finalmente decir que a mí me parece muy importante que todos abonemos también a la construcción de mecanismos colectivos. La tenencia y la tenencia de la tierra y la propiedad, tenemos la visión romanista de Vélez Sarsfield, de que tiene que ser, y los estudiantes lo reproducen porque siguen estudiando derecho romano y es obligatorio, entonces reproducen de que tiene que ser esa propiedad individual, sagrada, etcétera. Esto tenemos que replantearlo y pensar que hay otras, en distintos países, en distintos sistemas, hay otras posibilidades, pero que hay una deuda que tiene el Estado argentino, que es el derecho a la vivienda y a la tierra, no es una política universal y debería serlo. Y cuando se habla de eso, se habla también, cuando hablamos de vivienda, de que tiene que haber una tenencia jurídica. La persona tiene que tener esa seguridad. Con esto creo que está muy por encima de este criterio pobre de propiedad. Pero si alguien quisiera que la propiedad privada fuera un derecho humano y ponerla en el mismo nivel que el derecho a la vivienda, entonces tiene que garantizar que no esté sujeto a la adquisición económica. Tiene que asegurar que todos, aún las personas más humildes y más pobres, puedan acceder a la propiedad privada y tener la suya. Creo que hay muchas contradicciones en el discurso jurídico que hay que desnudarla y creo que hay muchas ideas que algunos pasos los han dado ustedes y otros se pueden dar
hacia más adelante, y ahora en el debate pueden surgir otros. Pero esta idea de tenencia colectiva, cooperativa, tiene que ser una idea también. Muy clara, Ana. Te agradecemos enormemente. Te están ardiendo así los mensajes. Quédate por ahí, que ahora vamos a hablar un cachito con Fer y después debatimos entre todos, que hay alguna pregunta que me parece que es un muy buenos disparadores, ¿sí? Te agradecemos enormemente, Ana. Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Bien, Yo sí. se te escucha bien. Bueno, Fer, déjame presentarte antes. Fer es secretaria de Integración Sociourbana, básicamente que es del Ministerio de Desarrollo. Es militante social, política, referenta de la Mesa Nacional de Barrios Populares, del Frente Patria Grande. Bueno, Fer, la verdad es que te agradecemos y es un orgullo que estés en la charla. Esperamos que te hayan entretenido y hayas conocido compañeros y compañeras muy valiosos dentro de lo que tenemos en esta zona y como organizaciones y movimientos. Fer, ¿cómo es que una referenta villera, vos sos de la Cava, militante, política, social, bueno, pasaste por el Consejo de San Isidro, ¿no? Consejo Deliberante. Sí, San Isidro. San Isidro, termina en la Secretaría de Integración Sociourbana. ¿Podés contarnos un poco de dónde venís para también un poco saber qué estamos haciendo y hacia dónde vamos? Bueno, un poco creo que la historia que parte hace mucho tiempo, quizás sin más de la militancia social y militancia de la parroquia. Quizás yo soy profe de catequesis y tengo quizás un camino y un proceso largo en buscar esas respuestas, quizás que una persona del común, de un barrio, no se la suele hacer por falta de información o de conocimiento, y muchas veces la falta de formación educativa, muchos de nosotros y nosotras que vivimos en los barrios hace que uno hay un mundo que uno desconoce completamente, que tiene que ver con los derechos y es la naturalización de la pobreza o de la condición con la que vivimos en un barrio popular. Creo que la historia mía tiene que ver con eso, con una búsqueda constante por que las cosas sean diferentes, porque cuando uno te empieza a causar dolor, como uno vive, desde la falta del acceso a los servicios, la inseguridad, la misma violencia que se sucede dentro de los barrios, el hacinamiento, creo que eso uno va entendiendo que no está bien, pero creo que a medida que vas cruzándote con personas que tienen por ahí otra mirada o fueron viviendo cosas parecidas y empezar a construir en la organización que se da en primer lugar dentro de un barrio, a partir de que te vas conociendo y que la política también se va metiendo, y uno empieza a interesarse por esos temas, ahí empieza como un camino que uno se va haciendo cargo de lo que se va generando alrededor, y o se hace responsable y pone los pies, las manos y la vida en encontrarle la vuelta, o se queda solamente en la queja, que es por lo general lo primero que sale, ¿no? Cuando uno se siente mal, se queja. Y creo cuando se da, creo que el cambio o el proceso, la transformación, como de la queja empezás a proponer y empezás a hacerte cargo de eso que falta en consonancia con otros y con otras dentro de una historia. Esa es la historia prácticamente de este tiempo hacia acá. Yo tengo 46 años, soy mamá de 4 niñas. Me casé muy joven, a los 21 años, y siempre viví en el mismo barrio, quizás en distinto lugar del barrio, por una cuestión de buscar también estar un poco mejor, de no inundarse, y todo eso también por el barrio tiene como distintas dimensiones, y es un pozo, y hay lugares donde por ahí no sucede lo mismo, pero sabiendo que era la misma situación, con las mismas carencias que vinimos viviendo hace, más, en el caso de la Cava, más de 60 años. Cuando esa lucha se va haciendo,
se va poniendo en debate, como lo hicimos acá en San Isidro, y empezar a ver que otros barrios populares existían en el mismo distrito, la cosa empieza a cambiar, porque ya el trabajo y la lucha va siendo colectiva. Y cuando en esa lucha empieza también a verse en paralelo otras realidades, que eso lo pude ver después de haber ingresado al MTE, fue todo muy paralelo y quizás no tomé la dimensión que significaba que en 3 años pasó de todo en mi vida. Pasé de ser una catequista, una profe de catequesis de un barrio y trabajar eso y tener en mi esposo, mis hijas y dedicarme por ahí al espacio más social del barrio. Y después como que el asumir las responsabilidades que fue dando a partir del relevamiento nacional de barrios populares que dio origen al RENAVAP, ahí fue como se fueron dando las cosas y o te hacías responsable y te animabas a lo que venía, o quizás otra hubiese sido la historia. Pero a partir que lo conocía Juan Grabois a través de unos compañeros, de Marcos y Juan de acá del MTE y de Patria Grande en San Isidro, me empezaron a mostrar esto desde la lucha colectiva y de la organización. Y ya salí a la cancha como a relevar, tenía que hacerme cargo primero de eso, de convencerme de que eso era bueno, porque también había una lucha interna de venir de los 10 años de que veía quizás por televisión todo lo que venía pasando y el bienestar más macro, obviamente te alcanzaba la plata, empezabas a pensar y a soñar cosas desde el espacio social que yo en el caso de nuestra familia construimos en el patio de nuestra casa. Empezás a hacerte cargo de eso, ¿no? Decir, bueno, cambió el gobierno, venía Macri, pero ahí yo digo, ya sabíamos muchos quién era Macri y sabíamos lo que se venía, entonces como que estábamos también muy tristes en eso. Yo tenía mis pequeños pasos en el PJ en San Isidro y después de ahí es también como ¿qué hacemos ahora? Creo que a partir de ese relevamiento también la política empezó a entrar en mi vida, como también como empecé a exponerme en la discusión que quería para mi barrio y para los barrios de San Isidro. Ahí hubo el crecimiento de estar en la lista como concejala, ingresé al Consejo Deliberante después de haber hecho el relevamiento de mi barrio y saber que esa era una herramienta que tenía que seguir creciendo, como lo fue después con la obtención del certificado de vivienda. Y después todo el trabajo que se fue dando paralelo a estos 2 años que fui concejala en San Isidro, que más allá de la legislación propia del territorio, empecé a encontrar en los barrios populares de toda la Argentina muchos compañeros y compañeras que estábamos en la misma. Y a partir de eso tenemos el relevamiento, tenemos lo que era esa herramienta, pero estaba el presupuesto, había salido el tema de la ley en el 2018, aprobada por ambas cámaras, pero no teníamos el presupuesto. Pero sabíamos que eso estaba. Yo siendo concejala lo impulsaba también en mi territorio, lo empezaba a militar en las distintas organizaciones, que fueron varias. Cuando llevamos el relevamiento adelante, además de Caritas, Techo, todas las organizaciones sociales estoy enmarcadas también en la UTEP, eso también fue enraizando esta herramienta tan poderosa que hoy tenemos y la llevamos adelante como política pública en la Secretaría. Después de esos 2 años también pasé por una candidatura a intendenta el año pasado, pareciera que fuera hace un montón de tiempo, y fue el año pasado también que vieron compañeros del territorio en mí la posibilidad de luchar eso, cosas que me trajo muchas satisfacciones y muchos dolores de cabeza también. La política forma parte de mi vida y de hacerme cargo en la práctica cotidiana, pero no para trabajar en la política y uno va conociendo y se va haciendo fuerte en algunas cosas que uno piensa que no, pero todo el panorama enorme de la inequidad que hay cuando uno habla del territorio, esto que hablaban los compañeros al principio, que hablaban, y muy bien, yo creo que hay toda una parte que uno desconoce cuando solamente está en su barrio y piensa en lo que pasa alrededor, que si no haces un camino con otros y con otras, estas partes desconocidas y nunca podés saber de dónde viene. Y si no tenés una formación y no tenés a alguien que también está en la misma, hay un montón de cosas que te la vas perdiendo. Y creo que es eso, ¿no? El poder, un camino propio, un camino acompañado en mi historia fue también viendo que esto se podía cambiar y confiar en lo que estaba pasando, confiar en los compañeros y compañeras que llevaron adelante el proceso de RENAVAP. Yo al principio desde afuera, desde siendo una relevadora común de mi barrio, y después asumiendo todas las responsabilidades que se fueron dando hacia adelante, hasta que llega la posibilidad de ir
encabezar esta secretaría, que cuando me lo planteaban era, yo tengo 2 años más de concejala, tengo mucho que crecer, siempre eso por delante, porque sabía que había muchos compañeros que estaban también preparados para la gestión, pero bueno, fue como muy también asumiendo todas las responsabilidades que se iban poniendo. Yo sabía que si tenía conocimiento no solamente del territorio por ser relevadora, de ir tras el certificado y convencer a la familia que por más que faltaba la comida en los comedores y faltaba el trabajo en 4 años horribles que nos dejó el macrismo, era necesario seguir con esa bandera en alto porque iban a venir tiempos mejores donde podíamos transformar todo eso en lucha. Nunca pensé que yo iba a ser la cara visible de ese proceso, porque ese proceso sigue con muchos compañeros y compañeras que fueron quienes pensaron y quieren, quizás hoy se toma como una ley que fue promulgada y fue impulsada desde el macrismo, pero yo sé de los compañeros que están detrás de esto, me tocó defenderlo muchas veces en foros y en mesas en la Cámara de Diputados en el momento del macrismo pleno, y sinceramente yo decía, yo no creo que pueda llegar más allá si no le ponen presupuesto, si le ponen una moneda C, y confío en mis compañeros que han puesto la vida para que esto salga. Y después eso fue pasando, se ganó las elecciones, obviamente con un corazón peronista estaba más que feliz que eso haya cambiado, más allá de lo que me venía en el destino para encabezar este proceso también desde la Secretaría de Integración Suburbana, tenía la confianza que todo empezara a cambiar, y fue así. Uno entró confiado cuando me proponen los compañeros a que sea yo quien encabece la Secretaría. Nada, era como primero una sorpresa y ver también cómo empezar a eso, a defender esa herramienta que tanto nos costó construir en las calles, tanto pudimos trabajar también para que se promulgue la ley, y la teníamos en nuestras manos. Lo primero que hace Alberto es ponerle presupuesto y empezar a impulsar todo el trabajo que se venía haciendo hace mucho tiempo. No solamente valorar todos los compañeros y las compañeras de todos los barrios que he aprendido durante este tiempo, lo valioso que es tener los pies sobre la tierra, lo valioso que es que tus compañeros te estén alentando a que las cosas salgan mejor. Nosotros ingresamos con toda la esperanza y con un bregaje de trabajo muy enorme, de trabajar todos los días y saber que los relevamientos estaban, que las cantidades de los barrios estaban, los más de 4.400 de todo el barrio, los anteproyectos y todo lo que se presentó después para que ese proyecto salga adelante, los que fuimos convenciendo al Estado para que eso suceda. Y después de haber ingresado y empezar acomodándonos en ese ministerio que también fue creado de cero, como fue el Ministerio de Hábitat, pasaron 2 meses y sucede la pandemia, ¿no? Era nosotros venir con todas las ganas de trabajar y de repente era ahora ir de a poco, ahora las cosas se frenaron, el mundo está pasando por una situación particular, pero los compañeros y las compañeras de los barrios seguían con las mismas dificultades, con las mismas carencias, sin poder tomar agua, sin poder tener una casa, sin poder tener los servicios básicos para poder vivir tranquilo, como cualquiera. No estábamos pidiendo privilegios, ni estábamos pidiendo solamente que se reconozcan los derechos. Creo que fue un año muy complicado, muy difícil, porque también en la complejidad de la pandemia teníamos un ministerio que para nosotros no terminábamos de hallarnos ahí adentro, porque veníamos con un ritmo de trabajo enorme y necesitábamos esa misma respuesta y apoyo, y la seriedad que necesita, porque sabíamos que a los compañeros se les pedía que se laven las manos, se pedían que se aíslen, pero cuando no tenés una casa con las comodidades de cuartos, estoy hablando, ni siquiera cosas de privilegios o cosas, sí, habitaciones para aislarse, y no lo tenían, esto no puede ser, no puede esperar. Y bueno, fue muy complicado este año, hasta que nosotros hicimos sentir también que necesitábamos encontrar la forma de salir adelante con estas líneas de trabajo y con esta política, y lo fuimos haciendo muy despacito. Creo que mi deber y mi trabajo fue ir intendente por intendente, intendenta por intendenta, no solamente a convencer de que era una política a la cual que había que apostar, había que apropiársela para poder hacerla realidad en los barrios. Lo fuimos haciendo muy lentamente, lo cual agradezco mucho. Una de las personas que primero se puso al hombro eso y empezó a trabajar fue Jorge Ferraresi, de los intendentes, porque al principio empezamos con las organizaciones sociales y rápidamente empezaron a armar sus proyectos y son las primeras que fueron saliendo, pero la política es complicada y digamos que también podría llegar a ser algún impedimento por esto de que si
si es una secretaría que nació de la lucha de las organizaciones sociales, siempre había como una doble mirada, y sinceramente creo que fue una persona que no solamente nos abrió las puertas del municipio y empezó a trabajar, y fue uno de los primeros municipios que empezamos a trabajar ahí en Avellaneda, y hoy que se haya convertido en el ministro de Hábitat, para nosotros también nos genera muchas expectativas y muchas esperanzas que un compañero del tamaño de él esté enfrente de esa secretaría. Pero bueno, nosotros hoy estamos en desarrollo social. Daniel, desde el primer momento, Daniel Arroyo también se puso la política al hombro. Sabía que veníamos de un año muy complicado, de un año que necesitábamos por ahí implementar y desplegar la política de la Secretaría, y en menos de un mes tenemos casi solucionado todo lo que luchamos en el año, que es la firma del fideicomiso que se dio la semana pasada, el presupuesto se pasó para la otra Secretaría, empezamos a hacer el segundo desembolso para los que ya estaban ejecutándose, así que venimos con muchas esperanzas para que este proceso de integración urbana que venimos encabezando se despliegue, que pueda llegar a todos los barrios posibles. El propio ministro nos pone la vara altísima y dice que 400 barrios por año, entonces si son 400 barrios por año, tiene que estar la estructura para que eso sea posible, y estamos trabajando para que así sea. Para mí es, en lo personal, creo que es el desafío más grande de mi vida. El primero fue ser mamá, y lo sigo haciendo con los tiempos compartidos y todo lo que esto significa llevar a una familia adelante, y los tiempos que se acortan porque uno tiene mucha responsabilidad. Un compañero que está al lado mío y que alienta y que también está comprometido socialmente con el movimiento Trabajadores Excluidos, como es mi esposo, y la cantidad de compañeros que están al lado mío continuamente no solamente para festejar cuando se logran las cosas, sino ver cuando las cosas no están bien, y cuando la lucha tiene que fortalecerse, tiene que empezar a buscar nuevas estrategias. Así que gracias por la invitación, y bueno, acá a las preguntas que ven. Fer, bueno, vos decías, primero, tenés la responsabilidad de, junto con un grupo de trabajo y con compañeros, como vos decías, compañeros y compañeras que vienen de la lucha hace mucho tiempo, y con mucho laburo encima, tienen la responsabilidad de comenzar la urbanización de 4.400 barrios populares que surge del relevamiento de RENAVAP, y seguramente se van a ir sumando más. Vos decías, la semana pasada se firmó el fideicomiso, entiendo que son aproximadamente 1.100 millones de pesos que van a ir a obras para los barrios, y que 180 estaban listas para arrancar. ¿Puede ser que sea así? 180 obras eran más o menos que estaban por avanzar. Nosotros tenemos en ese fondo del FISU, que le llamamos nosotros, está por ley, más de 10.000 millones de pesos por ahora, porque también lo del impuesto, el aporte a las grandes riquezas también vendrían para ese fondo, y tenemos ya 180 proyectos para ya caratularlos, como decimos nosotros, y ingresarlos para que se puedan hacer el año que viene, seguramente en los primeros meses, ya el desembolso para que se empiecen las obras. Pero ya estamos trabajando en lo que queda de este año también, en 10 barrios con obra concreta, y en otros 20 barrios más con trabajos de proyecto, ¿no? En trabajo de mesa, sentarse, y por donde se empieza el trabajo necesitamos, y es una responsabilidad enorme de todos nosotros y nosotras, de que ese trabajo sea participativo en una mesa, donde tiene que estar el municipio, donde tienen que estar las organizaciones sociales desde ya, la iglesia y todos quienes formen parte de ese barrio. Pero sí tenemos ese trabajo ya para comenzar, y viendo que también va a estar ese fondo a disposición para empezar a ejecutar con mucha más celeridad seguramente. Y lo segundo y último, que después para el debate, que hay algunos puntapiés muy interesantes, sí, llevarlo también a la arena, más allá de la problemática en sí y de las soluciones. Claramente ayer sucedió, y vos me diste el pie, que se discutió el aporte extraordinario de las grandes fortunas. O sea, el 0,02% de la población, que aquellas personas que tienen más de 200 millones de pesos declarados, 200 millones de pesos, acordemos que son valores de fiscales, o sea, total,
que el valor real de las propiedades siempre es mayor, etc. Deberían aportar un pequeño parte de su patrimonio para, en este contexto de crisis, poder impulsar, reactivar la economía, llevar a valor y presupuesto a determinadas zonas, y uno de esos lugares son el 15% del aporte iría a la urbanización de barrios populares. ¿Cómo ves? No hay ninguna sorpresa en esto, pero ¿cómo ves que haya tanto porcentaje de diputados, que quiere decir que son votados por el pueblo, que defiendan a una minoría tan chica, y sobre todo que no podamos hacer una ruptura en donde no se termine de convencer a la clase media, si se quiere, de que cuando se hace una obra en un barrio, esa plata que va de la obra, los trabajadores, las trabajadoras, los compañeros, las compañeras, no la llevan para afuera esa plata, digamos. Eso va al mercado interno, va a un comercio de cercanía, va a esa clase media que no está tanto popular. ¿Cómo podemos hacer para dar la discusión política partidaria, la discusión política, y a la vez que justamente hacer entender de que son necesidades muy básicas las que cuando hablamos de servicios? Mira, yo creo que primero empezando a convencer a más compañeros y compañeras de los sectores populares a que se comprometan en política. Así como ha pasado conmigo, hay muchos compañeros y compañeras que necesitan también que se les dé espacio y empezar a discutir esto, porque mientras sigan estando en lugares de decisión y lugares no solamente de decisión, sino legislativos, en el caso de poder promulgar leyes a personas que desconocen totalmente cómo se vive en los barrios populares, que nunca han pasado necesidad, nunca le ha chillado la panza de hambre, ni siquiera han tenido que ir a dormir en la casa de los vecinos porque tu propia casa se inundó, porque no llega el agua, porque si se incendia los vecinos son los que apagan el fuego. Mientras haya tanta gente en los lugares electivos que desconozcan la realidad de los que menos tienen, y siempre va a pasar esto, el defender quizás a un sector que son los quienes después le financian las carreras políticas y las elecciones. Digo, anoche fueron muy claros, hay una gran hipocresía en pensar de que defender a la parte minúscula de quienes hoy están, además no nos afecta en nada el aporte extraordinario. Me parece que hay mucho por recorrer, hay mucho por tener, pero mientras siga estando también la política vedada para los sectores populares y la formación, esto que te decía, el proceso humilde que yo digo que tuve en la vida, y eso no se puede abrir para los sectores y hombres y mujeres quienes sienten estas realidades porque la han pasado, porque la han vivido, porque siguen viviendo. Va a ser difícil que se convenza a una sociedad que es importante empezar por los últimos, para que sea una ciudad, una comunidad más equitativa. A mí me genera como un dejo de resignación cuando los escucho hablar y digo, y uno va a hablar siempre del lugar donde les toca, de los zapatos que ha calzado toda la vida, y es doloroso que no se entienda así, y bueno, también los medios de comunicación aportan lo suyo, ¿no? De siempre poner, cuando recién hablaba de las ocupaciones, y digo, nada, las ocupaciones, mientras el Estado no sigan habiendo estos planteos que fueron ayer en Cámara de Diputados, el por qué no, el aporte de las grandes riquezas, y va a seguir pasando Guernicas, y van a seguir pasando, porque el Estado va a ir, llega tarde siempre, cuando no hay políticas que sean redistributivas, va a seguir llegando tarde. Y creo que estos avances, yo siento que avanzamos un montón en políticas en cuanto a vivienda, tierra para los sectores populares, desde la Secretaría y todo lo que fue la lucha en estos últimos años. Pero todavía falta esto, ¿no? Más allá de que hubo iniciativas de diputados que son del Frente de Todos, y que los diputados propios del Frente Patria Grande
que siguen diciendo y que siguen viendo lo importante. Yo creo que también nuestro presidente sigue diciendo lo importante de empezar por los últimos para poder llegar a todos, pero cuando uno no puede llegar a los últimos siempre hay una parte muy oscura, muy gris, y todavía lo que no se entiende y lo que ayer, creo que uno fue de retarde después de lo que fue la votación, pero también que la pandemia ha dejado un porcentaje muy grande también en ese flanco gris que hoy también ha aumentado la cantidad de vecinos y vecinas en los barrios populares. No hay que olvidarse, nosotros vemos la necesidad de tener que abrir otra vez los registros para que todas esas familias que han quedado sin la posibilidad de un alquiler, sin la posibilidad de seguir viviendo en el mismo lugar porque ya era invivible, porque tienen que buscar la posibilidad de estar un poquito mejor y conseguir trabajo. Se habló también del plan de desarrollo humano integral, de esto de repoblar los lugares donde quizás en algún momento hubo, pero hay que repensar Argentina así como está, la forma de que se habita no da para más, digamos, ni ecológicamente, ni en cuanto a posibilidades para una vida digna. Hoy venir a las grandes ciudades ya no era como antes, como lo fue en la época de mis abuelos o mis padres, de venir a las ciudades para buscar un progreso. Hoy se viene a pasar necesidades, como lo mismo que cuando uno decide, porque ya no le queda otra, ocupar un espacio donde no hay nada porque necesita estar un poquito mejor. Creo que eso lo podemos ir cambiando de a poco, pero necesitamos quienes hoy están por ahí en lugares empezar a pensar en política, así como me pasó en algún momento, poder también hacer ese proceso, pero se necesita mucho acompañamiento de compañeros y compañeras que tienen la posibilidad de ir formando, de ir acompañando, como también me pasó a mí. Digo, el poder, esos compañeros que tienen la posibilidad enorme de ir ayudándonos a comprender cómo es la historia, sin estigmatizar, sin decir, bueno, está bien, vos sos ahí y te necesitamos solamente para llenar un micro, como ha pasado en la historia de la política muchos años atrás. Creo que ahí empezarían a cambiar un poquito las cosas. Sin dudas. Fer, ahora subo a todos para una pregunta que hay y que me parece interesante que por ahí cada uno dé su punto de vista. La verdad es que un placer. Muchísimas gracias por la calidad y por la atención. Todas, no sé si me escuchan. Se te corta un poco, Gonzalo, pero ahí cada tanto volvés. Bueno, sí, bueno, lo tengo complicado. ¿Me escucha bien? Se te escucha bien. Porque les voy a leer. Bueno, buenísimo. Ahí están todas. Voy a leer una pregunta que me parece que está muy buena como disparador. ¿Cómo se interpela a los sectores medios y de la clase trabajadora que están interpelados por los discursos antitomas que criminalizan a las personas que luchan por vivienda digna? Bueno, un poquito hoy pero ¿cómo interpelamos a los compañeros, compañeras de la clase media, justamente compañeros de los barrios populares, que están defendiendo intereses que no les son propios muchas veces? No sé quién quiere agarrar la posta. Ana, Juli. Si quieren, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha perfecto. ¿Un poquito? Bueno. No, primero, nada, la verdad que escuchar
a Ana y a Fer, y a Julián también, pero bueno, Fer, impresionante, aparte es una compañera, pensaba en la carta de Cristina, perdón, que voy a hablar así muy más campechano, pero cuando hablaba de funcionarios que funcionan y otros que no funcionan. Y bueno, y Fer funciona y no casualmente cambió la ministra y eso me parece que está bueno porque me parece que nosotros tenemos que dar cuenta, como decía Fer, de todo proyecto político tiene que dar cuenta de lo que hace, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que la tarea, nada, que está haciendo Fer y otras compañeras y compañeros que por ahí no están más visibles, pero me parece que es increíble y que la verdad que, nada, ver todo esto del germen es muy bueno. Así que, muy bueno eso. Yo, con respecto a esto de esa pregunta, creo que, no sé, me acordaba del indoamericano. No sé si se acuerdan del indoamericano cuando fue hace 10 años, justo hace 10 años fue, digamos. Donde, bueno, hay como un quiebre, ¿no? Muchas veces en las barriadas, donde, bueno, ante el problema habitacional de los sectores más vulnerados, de los sectores más desplazados, de la propiedad, como decía Ana, y Fer ponía sobre relieve, hay un sector que por ahí es un sector laburante, bueno, nada, que habita cerca de los barrios populares. El indoamericano era, casualmente, digamos, estaba enfrente a unos monoblocks, no es que eran country ni nada, y donde obviamente ahí se generó esta disputa que apuntabas a la pregunta, ¿no? De donde hay una situación de vulnerabilidad de los sectores que están ocupando y los medios de comunicación y ciertos sectores de la sociedad fomentando el odio, el racismo, el clasismo, y me parece que es un método que a veces resulta muy eficiente para los sectores de poder, y creo que lo que se combate, me parece, comunicando mejor, creo, yo respecto a la toma de Guernica, para no esquivarle a la bala, me parece que, digo, yo tengo una posición donde si bien los ministerios y el gobierno provincial intentó durante meses hacer, bueno, dar cuenta y ocuparse de la situación, por otro lado se llegó a una situación límite donde lamentablemente la foto fue la represión y el desalojo, que creo que un gobierno popular no tiene que incurrir. Al mismo tiempo, digamos, se fomenta, ¿no?, de los sectores de poder y de la derecha y de los medios y demás, ese odio para poner pobre contra pobre. Entonces me parece que la respuesta tampoco, yo termino con esto, me parece que la respuesta un poco también es en que los sectores, como decía Fer, populares, bueno, empiecen a ocupar también más lugares en la política. Por eso yo creo que es importante no solamente la tarea de Fer, la tarea de Mari Castillo, que está también, que es una compañía cartonera, otras compañeras que están en la UTEP, la misma Nati Saracho, es decir, compañeras que representan concretamente, digamos, los sectores populares y que de alguna manera, digamos, no hace falta que la represente nadie, ¿no? Entonces, en esta lógica de la representación. Y después los sectores medios y populares, creo que fue un acierto, me parece, la campaña que se hizo de las grandes fortunas, porque justamente ponía de relieve que hay un sector muy minoritario contra el resto de la sociedad. Y el resto de la sociedad, bueno, nosotros tenemos que seguir laburando, además de políticamente, que laburar en los territorios bien concretos, casa por casa, barrio por barrio, hablarle a todo el mundo, ir a las fábricas, ir a los sectores, a los sectores profesionales y demás, a tejer esa alianza, ese bloque que necesitamos para poner la Argentina y nuestro proyecto que sea algo palpable y cumplible, como se está haciendo con lo del RENAVAP y como se está haciendo con otros espacios. Creo que es la tarea que, bueno, por ahí es la más de hormiga, porque no alcanza solamente con publicidades, con cosas, sino que hace falta poner el cuerpo, ir a hablar con la gente y convencer que no hay nada que represente mejor a los sectores populares, a los sectores medios, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las barriadas, que, bueno, los espacios nacional populares, con su diversidad, con sus diferencias muchas veces que existen, como lo vemos también en la propia coalición de gobierno, de la cual formamos parte, pero bueno, es una tarea muy difícil porque obviamente uno pelea a veces contra los molinos de viento, ¿no? O sea, cuando está todo el aparato mediático, radio, televisión, internet, apuntado a captar,
digamos, la atención de la mayoría para defender los intereses de la minoría, ¿no? Esta cosa de lo que es lamentablemente la hegemonía muchas veces funciona así, o sea, uno termina defendiendo, o la mayoría de la sociedad termina defendiendo unos pocos, en vez de poner el bien común y el interés colectivo por delante. Creo que es una tarea muy paciente y que no se resuelve con ninguna lección. Yo termino con esto, me parece que cuando el año pasado derrotamos electoralmente al macrismo, en esta coalición que se formó con el peronismo y otros sectores populares y otras experiencias políticas, creo que una cosa es la derrota electoral y otra cosa es la derrota del proyecto político que representan, y creo que ahí hay una tarea pendiente que no se resuelve con ninguna elección, se resuelve justamente haciendo las cosas, es decir, construyendo las casas que hay que construir, ampliando derechos en todos los sentidos, del movimiento de mujeres, de los sectores populares, de todos los sectores que tienen que conseguir derechos y que nosotros tenemos que pelear para que eso sea posible hoy y no en un futuro lejano que nosotros queremos ver hoy las cosas concretas, digamos. Por eso reivindico lo del Plan San Martín, lo del Plan de Desarrollo Humano Integral y también lo que se está haciendo de la SISU. Eso por lo menos lo que veo yo. Muy bien, muy bueno. Me gustaría, si es posible, me gustaría agregar algo o detenerme en un punto que dijo Sebastián. Todo lo que dijo es importante. A mí me gusta marcar mucho cuestiones históricas para recordar a los pobladores, por lo menos de nuestra provincia, la propia historia. Pero, ¿en qué me quería detener? Me quería detener en esto que hablaba él de la comunicación. Creo que es imprescindible el diálogo. Lo digo por los mecanismos de resolución de temas. Nosotros este año tuvimos, aunque no tuvo prensa, pero tuvimos casos en que se resolvió penalmente, se sobreseyeron a personas en un proceso de diálogo. Los que luchamos por el diálogo, los que lucharon por el diálogo, eran los habitantes del barrio, porque de la otra parte se pretendía siempre cerrar la puerta. Y creo que esto es importante porque a veces el diálogo, los consensos, los acuerdos, siempre abren la ventana y la disposición a escuchar a los más poderosos, pero no se escucha del mismo modo, no se le da el mismo espacio, no tienen la posibilidad de explicar su historia de vida los que vienen luchándola desde toda la vida. Creo que para cualquier trabajador, si un trabajador rural cuenta toda su historia y llegó a los 60 años y no tiene una casa, lo va a comprender. Situaciones en que tres grupos familiares viven en una casa, que en realidad la casa está prevista para una sola familia, esto es muy común. Y el que lo va a comprender es esa persona humilde, la mayoría de nuestro pueblo. Los sectores medios, que son sectores trabajadores un poquito mejor, en condiciones un poquito mejor, algunos sectores productores también, pero sobre todo los trabajadores que tienen mayores ingresos, creo que ellos o sus hijos ahora van a empezar a tener más problemas con la tierra y la vivienda, por cómo el mercado inmobiliario se ha ido concentrando en pocas manos. Entonces creo que también se facilita una comunicación y una escucha, pero la pregunta que creo que nos tenemos que hacer es ¿cuántas veces se escucha en los medios, aún en los medios que uno más respeta y valora, como puede ser algunos canales como Encuentro, como algún otro canal privado? Sin embargo, no siempre tienen abiertos los micrófonos para que hablen y expliquen su realidad. Y ese diálogo creo que ayudaría muchísimo.
eso junto a otras políticas, que en eso estoy de acuerdo con lo que dijo Sebastián. Yo digo, el Estado tiene que empezar a intervenir con fuerza en el mercado inmobiliario y animarse, a expropiar el uso, a usar otros mecanismos, a fijar alquileres sociales. Hay miles de alternativas. Me parece muy interesante el aporte, Ana, muy interesante. Juli. Ahí, Gonza, me parecía que la pregunta que haces no es una pregunta muy chiquitita, sino que es un desafío para todos y para toda la militancia popular. Creo que es el desafío principal, cómo hacer de estas discusiones algo que tenga que ver con un impacto masivo que justamente interpele a más sectores sociales. A mí me parece que hay que primero visualizar de que la problemática de acceso a la tierra y a la vivienda no es una problemática propia de los sectores populares. Los sectores populares son los que peor los pasan y justamente encontramos una situación de mucha precariedad y muy compleja en las historias de vida, eso sin duda. Pero creo que también en el intento de disputar sentido, de poder evidenciar de que sería poder dar la discusión hacia otros sectores, es justamente dar cuenta de que el problema del hábitat es un problema que atiene, hoy en día, que atiene a la mayor parte de la población, inclusive a los sectores medios y a los sectores medios bajos, que quizá tienen otra posibilidad de acceder a la ciudad, obviamente es cierto, pero que también es una situación sumamente compleja. Hoy en día, en cualquiera de las ciudades que vivimos, cualquiera de las 5 personas que están acá conectadas, si tenemos que poner el 50% de nuestro sueldo como mínimo en un alquiler, es una locura. Y la verdad que eso da evidencia de que hay una problemática que es extendida, que obviamente que hay diferente impacto según los segmentos sociales, ¿no? Eso ni hablar. Pero sí creo que poder revisar esta cuestión nos puede permitir generar un mayor diálogo con algunos sectores que hoy en día están viendo otra situación, o inclusive aquellos sectores que hoy en día están viendo una salida más por el punitivismo que hablábamos antes, que hablaba Ana también. Eso creo que es algo que nosotros tenemos que tratar de abarcar en todos los espacios a donde formamos parte, tratar de expandir esos espacios y animarnos a hablar. Un histórico problema que tenemos la militancia es hablar con personas o con sectores sociales que piensan parecido a nosotros. Y eso es un gran error. Tenemos que animar a hablarnos con sectores muy diversos, inclusive, principalmente con sectores que piensan diferentes a nosotros, inclusive animarnos a hablar con personas que hoy están en funciones públicas de decisión de política pública. Eso, sea del partido que sea. Sea del partido que sea, tenemos que animarnos a dar esa expansión en el diálogo a diferentes sectores de la sociedad y obviamente que tratar de ser parte en la amplificación de la voz de los sectores populares al cual normalmente nosotros militamos con los diferentes vecinos y las vecinas de nuestra comunidad. En el caso de Viedma o de Río Negro, ayudar que esas instancias no sea únicamente la discusión conmigo, con mi compañero, con mi compañera, con mi vecino, sino que también pueda haber o pueda llegar a diferentes instancias de decisión de política para poder incidir realmente en la agenda pública. Juli,
aprovecho que hablé esta Viedma para agradecer a los compañeros y las compañeras de una radio popular que, bueno, transmitieron en vivo la charla, así que la verdad es que le mandamos un saludo y un abrazo muy grande, porque se pasaron. Fer, bueno, te dejamos para que cierres y agradecerle, la verdad es que se nos fue la mano con la hora, pero muy interesante, voló, la verdad, pero agradecerle a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes por el tiempo, la prestancia, la verdad es que muchísimas gracias porque nos parecía fundamental escucharles. Fer. Bueno, primero gracias, un placer escucharles, compañeros, compañeras, así que para ir cerrando, creo que bueno, desde las secretarías también estamos pensando en, creo que el 50% de la política que queremos desplegar de la Secretaría tiene que ver con el lote social con servicios. Y creo que sumado a lo que se viene planteando hoy desde el Ministerio también de Hábitat, con la posibilidad del suelo para poder trabajar en este banco de tierras y la posibilidad de acceder al suelo urbano, también tiene que ver con un cambio de época y lo que ha dejado al descubierto la pandemia. Parece que hay ahí una apuesta grande. De la provincia de Buenos Aires también se ha hecho una presentación y creo que camino en eso iban también en Guernica y no hubo tiempo. Tiempos que la justicia solamente apretan a los más pobres, ¿no? Porque si pensamos en todo eso que compartían recién los compañeros en cuanto a Lewis, en cuanto a un montón de predios nacionales que se han apropiado y que tienen orden de desalojo y no pasa nada. Acá hay orden de desalojo, el otro día te cae todo, gases, balas, y obviamente no estoy de acuerdo, tuve charlas y sigo discutiendo. La otra vez se acercaban a hablar sobre temas más de barrios, gente de la provincia de seguridad, y digo, bueno, discutamos, no vamos a llegar de acuerdo nunca. No estoy de acuerdo, no lo voy a estar nunca. Creo que a la desesperación de la familia en los barrios populares, en los barrios más pobres, no se puede dar esa respuesta del Estado, y estoy cumpliendo este tiempo que me toca estar en la gestión para que eso no suceda y llegar antes. Ya sabemos que llegamos atrasados en muchos lugares, ya 60 años atrasados, pero la idea es poder salir con esa política, poder que se entienda ese lugar, que se la apropien los municipios, en cada charla, cada reunión virtual, cada posibilidad que tengo de visitar a los municipios, es decir las líneas de trabajo de la integración a través de los servicios, del trabajo en la comunidad, pero también pedirle a los intendentes e intendentas, ¿hay algún lote disponible? La municipalidad está cerca de los barrios, podemos implementar esta política, y ese es el trabajo que me toca llevar adelante, y desde no solamente la vivencia y todo lo que fue el proceso en mi vida, decir, bueno, las familias están esperando esto, y qué más que el después capitalizar esa política de ver felices a los que menos tienen en tu ciudad. Así que eso siempre es mi trabajo hacerlo y lo voy a seguir haciendo, y en esto también la posibilidad que nos da en la Secretaría, el estar encabezando esto a los compañeros, que cuando cada vez que vamos al territorio nos reciben con tanta alegría, y en los que ya están haciendo trabajos es también que puedan ir dando como este efecto contagio, ¿no? Y quienes los intendentes e intendentas que se han apropiado de esta política también que lo puedan hacer. Para nosotros es una política que tiene echar raíces y que no tiene que ser solamente el proyecto de un gobierno, que sabemos que lo es, porque hemos confiado que así lo sea, sino que sea por fin el reconocimiento de derechos de quienes han estado siempre en el costadito del camino y nunca le han dado la posibilidad. Esto es la posibilidad de estar un poco mejor, y que sea visto como un reconocimiento de derechos, sino como una dádiva, sino que una conquista de todo este tiempo de trabajo, del cual formo un pedacito nada más de la parte de lo que fue. Así que muchísimas gracias por la invitación, espero que volvernos a encontrar en cualquier momento. Gracias, les vuelvo a agradecer a cada una de ustedes, y ha sido un placer. Creemos que esto va a servir para una fuente de debate, de información, y la verdad es que un placer. Gracias. Abrazo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Buenísimo.